Y esta noche nos acompaña en el estudio el especialista en temas de energía, Ángel Valderas. Buenas noches, Ángel, bienvenido a Punto de Referencia. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Azul. Hola, bienvenido. Pues aquí siguiendo la integración del gabinete. Pues sí, es uno de los nombramientos que más se esperaba, más especulación causó. ¿Qué decir, Ángel, del nombramiento de un maestro especialista que se ha centrado sobre todo en temas de soberanía y seguridad energética, que son como los ejes centrales de su trabajo académico? Es correcto. Víctor Rodríguez Padilla tiene una larga tradición de defensa de la soberanía energética. Yo lo recuerdo en los debates sobre la reforma energética que intentó Felipe Calderón en 2007. Pero además, como se señala en su currículum y como señaló la doctora Claudia Sheinbaum, pues tiene más de 40 años trabajando en el sector energético. Tiene una formación muy sólida, tanto académica como en práctica, pues porque se ve en su currículum, lo señaló, lo resaltó la doctora Sheinbaum, pues que ha sido consultor de la CEPAL, pero que además ha sido asesor en el Senado de la República, Cámara de Diputados, Auditoría Superior de la Federación, Consejo de la Judicatura, Suprema Corte de Justicia de la Nación y varias dependencias gubernamentales. Yo quisiera ir a contracorriente de la narrativa de la derecha que quieren meter cizaña permanentemente entre el proyecto de Claudia Sheinbaum y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, como si se tratara de cosas distintas. Así es. En realidad, yo quiero recordarle al público que el proyecto de energético de la doctora Claudia Sheinbaum es un proyecto que se hizo de manera colectiva, forma parte del proyecto de Nación 2430, se elaboró antes de que la doctora Claudia Sheinbaum fuera la candidata presidencial, entre el 6 de julio y el 11 de noviembre del año pasado, por parte del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, por el Consejo Nacional de Morena, por la Comisión Especial para el Proyecto de Nación y por la Secretaría Nacional de Organización. Esta plataforma que sirve de base para el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum se elaboró de manera colectiva en 19 foros, mesas de trabajo, talleres, conferencias, espacios de reflexión a nivel nacional, 32 foros estatales, innumerables foros distritales y municipales, y eso constituye la plataforma. Es decir, es una creación colectiva que se entregó a los 6 aspirantes de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, y ellos firmaron esta plataforma. Es decir, no es como quiere hacer aparentar la derecha, que llega la doctora Claudia Sheinbaum con su equipo y elabora el proyecto. No, es al revés. Por eso es que la doctora ha insistido en el segundo piso de la transformación. Que además queda muy claro en las declaraciones que hoy escuchamos por parte de los dos, en el sentido de que se reconoce que la mayor parte, más de un 80% de la demanda interna de energía depende del petróleo, depende del gas, y esa se tiene que asegurar, es parte del mandato, se tiene que asegurar por parte del Estado. Y otra parte es esta cosa nueva que sí es empezar a caminar a la transición energética. Una cosa y la otra no están peleadas también como se nos había querido hacer pensar. No, absolutamente no. En el documento 100 Pasos para la Transformación, elaborado por el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, con base en esta plataforma, hay un capítulo entero y las palabras son clave a diferencia de los 36 años de neoliberalismo. Se habla de soberanía energética y lo que tú señalas, desarrollo sustentable. Vemos en este documento palabras que habían desaparecido en los sexenios anteriores. Efectivamente, una política energética basada en la soberanía, en la seguridad energética, en la recuperación de la rectoría del Estado sobre el petróleo, la electricidad, incluyo el gas. ¿Para qué? Para garantizar el suministro sin fines de lucro. Aquí hay una situación que es muy clara. Un país que es soberano y tiene seguridad energética, tienes que tener acceso a los energéticos que no dependan del control de un gobierno extranjero, lo que te garantiza que no hay lucro y por lo tanto vas a poder ofrecer a la población
precios asequibles. Ni de un gobierno ni de una empresa extranjera. Ni de una empresa extranjera. Se habla de frenar la privatización, mayor inversión, austeridad republicana, continuar con el combate a la corrupción, y es la segunda etapa. Lo señaló, ahorita veía el video del doctor Víctor Rodríguez. Dejaron abandonadas las refinerías, refinando a una tercera parte de su capacidad. Gran parte de este sexenio se ha llevado en rehabilitar esas enfermerías. Se compró Deer Park, se terminó de construir Dos Bocas. Dos Bocas va a estar procesando 90% de su capacidad en el primer trimestre de 2025, con lo que vamos a garantizar uno de los energéticos, el petróleo. Todavía nos falta el gas, porque importamos 5.600 millones de pies cúbicos diarios de gas de los Estados Unidos, y parte del sector eléctrico, pues ahí dejaron entregado prácticamente en el sexenio de Andrés Manuel en 2018 que la mitad de la generación de energía eléctrica en este país estaba ya dominada por empresas extranjeras. Entonces, es un proceso de revertir esta privatización excesiva, consolidar lo que ya se hizo. La doctora Sheinbaum hereda un panorama más favorable, por ejemplo, en términos del huachicol, un panorama más favorable en términos de la generación de recursos humanos para volver a refinar en el país nuestro petróleo, y una orientación que consolide hacia las nuevas energías que no son limpias, son renovables, y que se requiere sí o sí, porque los hidrocarburos es un recurso no renovable. Uno de los temas en que tiene la narrativa de grupos conservadores de derecha, que decirlo de esta manera, es que tienden a confundir o a hacer confundir rectoría de Estado con solamente participación del Estado. Y esto no es así. De hecho, el perfil del próximo director de Pemex habla de que sí hay un conflicto entre la soberanía y seguridad energética con la rentabilidad privada, pero excesiva. ¿Cuál debería ser en esta conciliación? Si tomamos en cuenta que pues en este gobierno no se quitaron concesiones, no se atentó contra las que se habían entregado, en fin. En el artículo 27, cuando lo modifican con una reforma energética, con una mayoría calificada que en ese momento nadie objetaba, quitaron en el artículo 27 el candado que se tenía para la generación de energía eléctrica y para los contratos en hidrocarburos. El problema es que lo dejaron abierto. No generaron candados. No es el candado que tenía Francia hasta hace poco, del 85% de la rectoría del Estado. No es el candado que tiene Equinor, la empresa paraestatal noruega, que un 67% la tiene controlada el Estado. No, es una cuestión de que efectivamente el petróleo sigue siendo el mejor negocio del mundo, y lo vamos a ver todavía en algunas décadas. Tan es así que apenas en 2022 fueron históricas las ganancias de las petroleras, 220,000 millones de dólares, 4.4 billones de pesos de ganancia. Aquí el problema que ha estado en esta discusión es quién se queda con esta ganancia, porque en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto se tuvieron ganancias en Pemex por el orden de 6.6 billones de pesos, aparte de que endeudaron al país con 12 billones de pesos, y se preguntaba el doctor Víctor Rodríguez, Zedillo endeuda a Pemex, ¿y en dónde está ese dinero? Y yo me pregunto, ¿en dónde están 18 billones de pesos en esos sexenios que se recibieron vía ganancias del petróleo y vía deuda? Oye, y justamente en este contexto de cambio de gobierno, mucho se ha escuchado de las supuestas preocupaciones, lo definen así como la gran carga que deja este gobierno en términos de las finanzas de Pemex a el próximo gobierno, a Claudia Sheinbaum. ¿Estimas que estas preocupaciones tienen que ver realmente con las finanzas de Pemex, con respecto a los datos que tú conoces, o con otro tipo de agendas? Es una tontería, porque en este sexenio Pemex recibió transferencias del gobierno federal por menos de 1 billón de pesos, y Pemex le retornó al gobierno federal 4 billones de pesos. Es decir, es un balance positivo de 3 billones de pesos de transferencias de Pemex al gobierno federal, y no al revés. Claro, se tiene el problema que señalaba el futuro director de Pemex de la enorme deuda que dejaron
y de Heredada. todavía la necesaria inversión en instalaciones abandonadas. Yo como ingeniero civil lo sé, no es fácil rehabilitar una refinería de un momento a otro. Vendieron partes internas de las refinerías y no teníamos ya ingenieros especializados en la construcción de refinerías. Es una verdadera falacia. No es posible que en un negocio donde tú vendes un barril de petróleo en $80 y te cuesta producirlo 20 o 15 y que tengas una ganancia de $65 por barril y que además exportas 1.800.000, puedas tener pérdidas. Se tenían pérdidas con administraciones fraudulentas. Tan solo lo señaló el presidente en una de sus mañaneras, el ahorro del robo de combustibles llamado huachicol fue de 330,000 millones de pesos que han servido para ser invertidos en programas sociales. Es una verdadera falacia, no es cierto. En este sexenio se demostró que Pemex le da más ingresos al gobierno federal de los que el gobierno federal le da a Pemex. Pues Ángel Valderas, yo me quedo picado como siempre que conversamos contigo, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por este análisis. Así es, Azul, muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, y siempre este espacio abierto con sus micrófonos para que nos vengas a visitar y para que nos abras los ojos de tantas cosas que sabes mucho más que nosotros. Tenemos que ir a un corte muy breve, no se vaya, regresamos.